Velocidad se trasladó hasta el Automóvil Club para ver la presentación del libro de la última hazaña de Juan Manuel Fangio, y a bordo de la número 2 que corrió en las 84 horas de Nürburgring le presentamos la nota. Bienvenidos. En nombre de la Comisión Directiva del Automóvil Club Argentino, de la Comisión de Cultura, que me toca presidir, estamos realmente muy contentos y orgullosos de recibir la visita de todos ustedes, de las personas que están a mi lado en la mesa, para recordar. Estamos en una nueva entrevista para Toda Velocidad, y en esta oportunidad, en este evento del libro que se va a estar presentando en unos minutos en el Automóvil Club, la última hazaña de Fangio, estamos nada más y nada menos con el autor del libro. La verdad, muchísimas gracias por invitarnos y muchísimas gracias por dejarnos ver un poco lo que estamos viendo ahora mismo, que es al lado nuestro la 2 de turismo de lo que fue Torino dentro de las 84 horas de Nürburgring. Comentanos un poco cómo llegaste, a través de quién o de qué llegaste a escribir este libro. ¿Fue a partir de Fangio que descubriste los torinos o a través de los torinos que descubriste a Fangio? Bueno, yo te cuento, yo desde chico soy fierrero, voy al autódromo, es mi lugar, el autódromo municipal de esa época, hoy Oscar y Juan Galvez, es el lugar, uno de los lugares que yo me siento más a gusto. Empecé a escribir en la revista Todo es Historia de Félix Luna, artículos de automovilismo. Y yo les prometí a la revista, les voy a escribir uno por año, en septiembre, para que salga en octubre. Sí. Y mi primer artículo fue el Sport Prototipo Argentino, segundo Nürburgring, y Nürburgring, te digo, cuando lo empecé a escribir no me gustó, dije, bueno, pero cumplo. El Bertel R, y después que termino con esos 3 artículos, digo, bueno, ahora me falta el último artículo, que era la Fórmula 1 Argentina, sí. Pero decidí hacer un libro que era más tiempo, más sacrificio, y bueno, después de 3 años de esfuerzo, acá lo tenés, la última hazaña de Fangio. Exactamente, la verdad, porque recordamos que en ese momento Juan Manuel Fangio no competía, pero sí estaba como director general del equipo. Sí, claro, si no mal recuerdo, él ya se había retirado hace 11 años, y sí, pero estaba muy presente, es decir, Fangio era una máquina de abrir puertas, el contacto de Fangio te permitía lograr todos los objetivos, ¿no? Y yo creo que gracias a él se logró lo que yo denomino una hazaña, la última hazaña de Fangio. Exactamente. Comentanos un poco a lo largo de lo que fuiste haciendo este libro. ¿Qué fue lo que más te gustó o el dato por ahí que más te interesó o que fuiste recopilando, ya sea de información de distintos medios? Sí, a mí te digo, yo me compré todos los gráficos del momento, los Clarín que iban saliendo, que en ese momento hacía un artículo honesto, después todas las revistas de la época, las tengo, y fui buscando información, y yo te digo, por ejemplo, de la número 1, cosa rara que encontré, que cuando sale ya de Bélgica para el autódromo de Nürburgring, ya había tenido su primer corte de luz, es decir, se había quedado por primera vez sin luz antes de llegar al autódromo de Nürburgring. Y eso está escrito, está en el diario Clarín, en una de las tantas, se llamaba la misión posible que nos transmitió Oneto.
La verdad que son datos muy pero muy buenos, y también, bueno, que ahora estamos viendo acá al lado nuestro la 2, que también fue uno de los autos históricos, y la 3 también, que en el momento está en el momento... Sí. La 2, vos sabés que fue el auto que menos corrió. Cuando estuvo con Cupeiro al manejo, tuvo un problema, hizo aquaplane en un momento de los que más llovía en Nürburgring, y quedó en forma muy temprano fuera de competencia. El auto estaba impecable, es decir, realmente quedó afuera por no poder salir de donde quedó atascada, ¿no es cierto? Bueno, una pena, pero bueno, también recordar que la 3 fue la única que llegó en esa carrera, y la verdad es que se lo recuerda y muy bien por todos los argentinos fierreros. Sí, yo creo que la 3, si no hubiese sido por ese tema de escapes, hubiese podido llegar al podio o ganar la competencia. Lamentablemente ya de eso también teníamos ya un aviso, de que los decibeles del auto estaban por sobre lo que eran 83 decibeles. Estábamos muy justos con los decibeles, sumado a que se nos rompió los escapes, bueno, fue ir un poco regulando el auto. Sí. Así que la verdad, muchísimas gracias por todos estos comentarios también del libro, que la verdad seguramente debe tener muchísimas anécdotas, y por ahí alguna que recuerdes o por ahí que pusiste en el libro de estas 84 horas de Nürburgring. Hay muchas, hay una, la de las monjitas del avión, que no la cuento, pero así... esa la pueden leer en el viaje de la delegación. Pero Rodríguez Canedo era de hacer bromas y pesadas, ¿no es cierto? Y se compró un revólver Acevita, que era un poquito más estruendoso de lo común, y estaba la delegación cenando. Al lado nuestro había una delegación japonesa, que son muy ordenados, como son ellos en su vida, y el chino Canedo entró gritando: esto es un asalto. Había una puerta tipo cowboy. Los japoneses se metieron todos abajo de la mesa, fue terrible. Fangio después tuvo que pedir disculpas. Pero bueno, esa es una de las anécdotas, y el libro está mechado de anécdotas para que sea más agradable para las personas que lo leen. Así que este libro es no solamente para fierreros, es también para otro tipo de público. Exactamente. Como última pregunta para cerrar esta nota, una anécdota que han contado y que no sabemos si es verdad. Fangio, cuando una de las Torino entraba a los boxes, el director general del equipo no le podía dar indicaciones a los mecánicos y tocar el auto. Él lo que hacía era, cantando una canción de tango, lo que tenían que hacer. ¿Es verdad? Sí, según hay registros, no solamente, yo te digo, los pilotos me dijeron que es verdad, en los diarios del momento hacen alusión a ese momento. Incluso hay una foto que nos dio Enzo Comari, donde está retratado por él el momento que está el Torino parando, se lo ve a Larry trabajando, y el fotógrafo que lo está fotografiando a ese hecho está ahí. Pero sí, es verdad, no sé qué cantó, y tampoco sé si era bueno cantando tango, pero sí era un buen director de equipo. Exactamente, así que bueno, la verdad, muchísimas gracias por este comentario y felicitaciones, la verdad, por este libro que significa y mucho para el automovilismo, ya sea dentro de la escritura, y también estamos viendo acá a lo largo del estacionamiento del primer piso del Automóvil Club, todos los torinos que tienen una muy buena historia dentro de lo que es la Argentina. Bueno, yo te felicito por tu programa, lo vi después de tomar contacto con tu padre, y es un mérito de ustedes, y te felicito a vos, siendo tan joven, que hagas este bien al automovilismo. Bueno, muchísimas gracias por el comentario. Acá una nueva entrevista para toda velocidad desde la presentación del libro de la última hazaña de Juan Manuel Fangio. Una nueva entrevista para toda velocidad, y en esta oportunidad estamos nuevamente en una nueva entrevista con Claudia. La verdad, bueno, Claudia, primero muy pero muy
buenas noches. Buenas noches. La verdad, muchísimas gracias por esta nota que nos estás entregando. Y también comentarnos un poco que sos la afortunada, por así decirlo, la pintora de la tapa de lo que es el libro de la última hazaña de Juan Manuel Fangio. Exactamente. Comentarnos un poco cómo fue ese proceso de hacerlo y también la historia que fue revocando detrás de esa pintura. Bueno, realmente me contactaron con Gustavo Budri, me comentaron que estaba escribiendo sobre la historia de Torino, la última hazaña de Fangio. Bueno, me contacté con él y le ofrecí la posibilidad de hacer unos dibujos para su libro, y la editorial me sorprendió con elegir una de mis dibujos para la tapa. Así que para mí es un honor, la verdad que es increíble, no lo puedo creer. Aparte de esto, mi papá era fanático de Torino y Fangio, y entonces tiene toda una cosa muy especial para mí. La primera vez cuando te dijeron de participar de este libro, ¿qué fue lo primero que se te vino a la cabeza con Fangio, Torino, Nürburgring? Y bueno, son cosas que yo tengo de mi infancia, que he escuchado de mi papá, he escuchado hablar muchísimo de los torinos en Nürburgring, y bueno, para mí es una emoción muy importante, ¿no? Es un paso importante en mi pequeña carrera como dibujante de autos. Así que bueno, les agradezco muchísimo. Por última pregunta, Sí. ¿qué tuviste en cuenta para hacer esa pintura? ¿Qué tuve en cuenta? Bueno, yo generalmente para hacer una pintura pongo el corazón, o sea, a mí me hago lo que me llega al corazón y lo trato de volcar en el papel. Sobre todo ese dibujo, que es una foto tradicional de la carrera de Nürburgring con Fangio. Bueno, tiene todo una impronta, ¿no? Exactamente. La verdad, Así que, muchísimas gracias por estos comentarios. Felicitarte por nuevamente la pintura que hiciste para la tapa del libro y esperemos que sigan los éxitos. Bueno, muchísimas gracias, Dios te oiga. Muchas gracias a vos. Acá en una entrevista para Toda Velocidad junto a Claudia desde el Automóvil Club en la presentación del libro de la última hazaña de Juan Manuel Fangio. Bueno, acá estamos en una nueva entrevista para Toda Velocidad y en esta oportunidad estamos junto a Víctor, junto al Torino, al Club del Torino Argentino. Así que bueno, la verdad, Víctor, primero muy buenas tardes. Comentanos un poco en este evento de la última hazaña de Juan Manuel Fangio, ¿qué es lo primero que se te vino a la cabeza cuando te invitaron a este evento y recordaste las 84 horas de Nürburgring? Y lo primero que se te viene a la cabeza es la historia, lo que provocó este auto en ese momento, el auge que produjo y más que nada el recuerdo que tiene uno. Yo no lo viví particularmente porque todavía no había nacido, pero sino lo que me han contado mis padres, lo que viví después por medio del club, por la gente, por los corredores que he podido conocer, y eso me ha llevado a conocer la historia de Nürburgring. Sí. La verdad es que es una historia que muchos argentinos y fierreros, mejor dicho, le apasionaron y vivieron todo ese momento de euforia, de sentimiento apasionado de todo lo que tiene que ver con esta carrera. Y la verdad es que el Torino fue un auto que lamentablemente solamente pudo llegar uno, pero gracias a Dios pudo llegar ese uno y demostrar también el fierro que lleva dentro del argentino. Correcto. Yo creo que marcó una historia, fue un antes y un después de esa carrera, para la historia del auto, para la historia de ICA en realidad, o sea, de ahí ha crecido impresionantemente la empresa. Por la gente que pudimos contactar por intermedio del club, nos han contado un montón de historias. Carlos Lobosco, que fue el jefe
de preparación, ¿no es cierto?, de la carrera, nos ha contado unas historias que la verdad te quedás con la boca abierta, ¿viste? Y vos decís, lástima no haber vivido eso. Claro. La gente lo escuchaba por radio, lo comentaba y bueno, ¿viste? Es lo que pasó. Y la verdad es algo que pasó muy pero muy bueno. Comentanos ahora, más centrándonos un poco a tu auto, a tu Torino. ¿Cómo fue la historia que comenzó y que junto a tu Torino y vos comenzó esta historia de dueño y bebé, algunos que lo dicen que es su bebé, que es el autito de colección que ellos tienen? Es cierto. Bueno, mi historia comenzó cuando yo era chico. Frente de mi casa había un hombre que tenía un desarmadero de autos, y había comprado una Torino igual a la mía, 0 kilómetros, en el año 80. Yo la miraba por la ventana y decía, bueno, digo, cuando sea grande me voy a comprar una igual, y las vueltas de la vida dieron que me comprara una del mismo año, el mismo color y todo lo mismo. ¿No era la misma? No, no era la misma, no era la misma, la de él no terminó en este estado. Si no era mucha coincidencia. Sí, sí, era demasiado, demasiado. Datos del auto que fuiste por ahí, cuando vos lo compraste, datos que le fuiste haciendo, por ejemplo, no sé, el motor o el tapizado, le fuiste reformando. No, el auto está completamente original, salvo media pintura que se le hizo, cuenta con su mecánica original, nunca fue abierto el motor, su tapicería de fábrica, se le han modificado las llantas para darle un poco más de vista al vehículo, y después nada, salvo el embrague, algunas mangueras, después son mecánicas completamente original, sus calcomanías, todo lo que tiene en el interior del motor, todo. El dato que por ahí vos decís, ¿el Torino es bueno o es leal? ¿Por qué? No te deja nunca. Es el andar que te Una gusta. cosa, todos dicen es lo mismo, yo soy hincha de Chevrolet, pero Ford y Chevrolet es Boca y River, esto es la selección. Claro. Son dos cosas totalmente distintas. Vos te puede gustar Ford o Chevrolet, a mí me gusta Chevrolet, pero vos te sacas arriba y te das cuenta de la diferencia en la ruta, en el andar acá, en el empedrado, es otra cosa. Exactamente. Es otra cosa. Era otro concepto de vehículo. Exactamente. Así que la verdad, muchísimas gracias por estos comentarios, por presentarnos un poco el auto que estás presentando en el estacionamiento y también presentación del libro de la última hazaña de Juan Manuel Fangio, y esperemos que bueno, el mantenimiento de este auto siga como lo está, porque la verdad está un auto precioso. Bueno, muchísimas gracias a todos y mucha suerte y muchas ventas con el libro. Muchas gracias. Acá en una nueva entrevista para Toda Velocidad junto a Víctor desde el Automóvil Club en la presentación del libro de la última hazaña de Juan Manuel Fangio.